Muy buenos días mis queridos hermanos, mis queridos amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro espacio para el estudio de la Palabra de Dios a través de la Escuela Sabática. Y hoy tenemos la lección correspondiente al día miércoles 17 de enero que titula Se acuerda siempre de su pacto. Y antes de comenzar nuestro estudio del día de hoy vamos a orar. Amante Padre que estás en los cielos, gracias te damos Señor porque nos has regalado la vida y la salud y la oportunidad de podernos despertar en un nuevo día, de podernos acercar a ti para tener comunión contigo a través de la oración y del estudio de tu palabra. Y suplicamos que tu Santo Espíritu nos guíe en el estudio de tu palabra, que nos guíe en el estudio que tendremos, que sea Él el que nos acompaña para poder comprender y extraer las mejores lecciones para nuestra vida. Y también que sea Él el que nos ayuda a ponerlos en práctica, a vivirlos, para que sean efectivos en cada uno de nosotros y de nuestra vida espiritual. Gracias por escucharnos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. El tema del juicio aparece bastante en el libro de los Salmos. El Salmo 94, el Salmo 105, por ejemplo, del 7 al 10, dice de la siguiente manera: Él es Jehová nuestro Dios, en toda la tierra están sus juicios. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham, y de su juramento a Isaac, la estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno. El pueblo de Dios estará siempre seguro en las manos de su Creador, porque el Señor puso su morada en Sión, según lo que dice el Salmo 76, versículos 1 y 2. Si nosotros miramos, esto es algo que está escrito para algo local. Cuando el salmista se refiere a Sión, se refiere al monte, a Jerusalén y al monte sobre el que está construido el templo, allí dentro de Jerusalén, el monte Moriah. Pero esto, como veníamos diciendo desde hace días, los salmos tienen cosas que son tipológicas. Y cuando hablamos de Sión a nivel del final de los tiempos, que es los tiempos en los que estamos viviendo nosotros, Sión es la iglesia mundial. No es un lugar geográfico localizado en un sitio específico de la tierra, sino que es la tierra completa, la iglesia en la tierra. Esa es Sión. Y dice, puso su morada en Sión y estableció su pacto con él, es decir, con su pueblo, por su posesión más preciada. Dios no se limita simplemente a prometer que va a rechazar, o sea, no solamente promete que no va a rechazar a su pueblo, sino que activamente procura mantenerlo siempre dentro del camino correcto. Y para ello los bendice, los instruye, los fortalece, hace todo lo que sea necesario para que su pueblo se mantenga siempre en el camino correcto y siempre se mantenga dentro de los términos del pacto. Los juicios de Dios se realizan precisamente para que su pueblo permanezca en ese camino, y si se ha apartado, si se ha alejado del pacto, de ese camino de pacto con Él, entonces Dios busca la manera de hacer que vuelva a ese pacto, y sus juicios están precisamente para eso. Dios juzga a su pueblo para que su pueblo vuelva al pacto, para que si se ha apartado vuelva nuevamente al pacto, y si no se ha apartado para que permanezca en el camino sin apartarse. El Salmo 105 en su conjunto completo nos muestra la fidelidad que Dios tiene para con su pueblo, para con el pacto que ha hecho con el Israel histórico, y muestra precisamente la fidelidad de Dios a través de cómo Dios ha tratado a través de la historia a su pueblo Israel, cómo ha sido Dios fiel al pacto que hizo con Abraham, con Isaac, con Jacob,
ha sido fiel a ese pacto en su trato con el Israel del Antiguo Testamento, pero que es un pacto que se extiende aún a la iglesia cristiana del Nuevo Testamento. El nuevo pacto del que habla el libro de Hebreos, que no es otra cosa que el pacto que prometió Dios en Jeremías capítulo 31, versículo 31, ese nuevo pacto que hará solamente cambia en un aspecto, y lo dice claramente el texto de Jeremías: y pondré mi ley en sus mentes y las escribiré en sus corazones. Es decir, lo único que cambia en el nuevo pacto es el lugar donde está grabado el pacto. Antes el pacto estaba grabado en 2 tablas de piedra, los 10 mandamientos de Dios. Por eso el arca del pacto recibe ese nombre, porque el pacto, o sea, los 10 mandamientos estaban guardados dentro de ella. Ahora, en el nuevo pacto, esos 10 mandamientos o esa ley moral de Dios ya no está escrita en tablas de piedra, sino que ahora están escritas en la mente y en el corazón del pueblo de Dios. Entonces, todo lo que sucedió, tanto bueno como malo, en la historia del antiguo Israel, en todo ello, Dios estaba allí acompañando al pueblo de Israel. Es decir, Dios nunca abandonó a su pueblo. Aún en los momentos más oscuros de la vida del pueblo de Israel, Dios siempre estuvo allí. Y lo mismo hace con nosotros hoy en día. Siempre está a nuestro lado. Condujo de manera providencial al pueblo de Dios, lo sacó de su esclavitud. También condujo providencialmente a José hacia Egipto, y de esta manera protegió al pueblo de Israel en la persona de Israel y de sus hijos, pero también protegió a las naciones que habían en aquel tiempo allí con el pueblo de Israel. De la misma manera, Dios ha prometido que va a guiar y que va a cuidar a su pueblo, al Israel espiritual, al verdadero Israel. No lo llamemos el Israel espiritual, llamémoslo el verdadero Israel, que es, Pablo dice que no porque se haya nacido, no porque seas descendiente de Abraham en la carne, eso significa que seas un verdadero judío o un verdadero israelita. Dice Pablo que el verdadero israelita es el que lo es del corazón, y que la circuncisión no es la de la carne, sino la del corazón. Es decir, el verdadero israelita es aquel que recibe a Cristo Jesús como su Salvador, como su único y suficiente Redentor. Y eso es lo que dice Gálatas capítulo 3, versículo 29. Si sois pues de Cristo, entonces sois descendientes de Abraham y herederos según la promesa. Entonces, lo que estamos viendo es que Dios gobierna de manera soberana sobre todo lo que tiene que ver con su pueblo. Es decir, guía a su pueblo a través de la historia, lo protege, lo cuida, lo sostiene, hace todo para sostener a su pueblo. Es una verdad que los salmistas querían que su pueblo no olvidara, y que también Dios quiere que nosotros nunca olvidemos que Él siempre está guiándonos, ayudándonos, siempre está conduciéndonos en todo momento. Cuando Dios se acuerda de su pacto, eso no implica que Dios esté haciendo un alarde de su gran sabiduría o de una excelente y envidiable memoria. No. Cuando la Biblia dice que Dios se acuerda de su pacto, lo que está implicando esta frase es que Dios va a entrar en acción en favor de su pueblo porque tiene un pacto con ese pueblo. Es decir, que no es un pacto pasivo, sino que cuando la Biblia dice que Dios se acuerda de su pacto con Abraham, con Isaac, con Jacob, cuando dice que se acordó de su pacto, no es que se le haya olvidado o que es que esté haciendo alarde de una gran memoria, sino que esa frase implica
que en base a ese pacto que Dios ha hecho con su pueblo, entrará en acción y actuará en favor de su pueblo para algún propósito específico. Del mismo modo, cuando se llama al pueblo a recordar las maravillas y las cosas buenas y los juicios que Dios ha hecho con su pueblo, no es para que intente hacer memoria, es para que el pueblo haga, implique también una acción. Y esa acción es la de vivir de una manera que honre y que glorifique a ese Dios, a ese maravilloso Dios, a ese juez justo que actúa siempre en favor de su pueblo. El pacto es la principal vocación del Israel del Antiguo Testamento y también del Nuevo Testamento, y es a permanecer. Esa vocación, ese llamado, ese enfoque del pueblo de Dios es a permanecer fieles a ese pacto, observando obviamente los parámetros que implican ese pacto, y ese pacto es la ley del Señor, la ley de Dios. El pueblo de Dios también está llamado no solamente a ser un buen guardador de la ley, sino a testificar acerca de ese Dios maravilloso que le permite vivir en un pacto de amor, en un pacto de salvación, sino que debe compartir eso con otras personas para que otras personas también puedan entrar en ese pacto maravilloso que el Señor ofrece para todas las naciones. ¿Por qué? Porque el Señor desea que todas las naciones se unan al pueblo de Israel, pero estamos hablando ahora del Israel, el verdadero Israel. El mundo está así seguro en una alianza protectora. ¿Por qué? Porque es el Todopoderoso quien lo llama a ese pacto de amor con Él, lo que significa que no es que no le vaya a pasar nada malo a una persona que ha entrado en pacto con Dios aquí en esta tierra. Significa que su galardón está seguro y que cuando tenga que atravesar los momentos más difíciles de su vida, Él estará allí para acompañarlo, para ayudarle y para fortalecerle y llevarlo hasta el final, a la redención final, a estar con Él por toda la eternidad. Mi querido hermano, mi querida hermana, quiero invitarte para que hagas esto una realidad en tu vida. Entra en pacto con el Señor, pero un pacto de verdad. De verdad, un pacto en el que Dios sea el centro, el eje, y que tú puedas guardar sus mandamientos, no para que Él te salve, sino como evidencia de que ahora ya eres salvo. Esa es la diferencia. Mis queridos hermanos, les invito para que compartan este video con todas las personas que más puedan, con todos aquellos que ustedes deseen que puedan compartir con nosotros la palabra del Señor. Si no te has suscrito al canal, suscríbete y únete a este grupo, a este pequeño grupo, para estudiar la palabra de Dios cada día. Déjanos tu comentario acerca de la lección del día de hoy. ¿Qué te pareció? ¿Cómo ha sido para ti la lección del día de hoy? ¿Qué te dejó de enseñanza esta lección? Mis queridos hermanos, no siendo más, solo me resta desearles un feliz día y que Dios les bendiga.